Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En el tejido siempre cambiante del mundo del espectáculo, donde los gestos más mínimos se amplifican hasta convertirse en titulares, una sola palabra pronunciada en una consulta médica ha encendido de nuevo la atención sobre dos figuras muy conocidas, Yamur Yüksel y Barb Aktas. Según informaciones que circulan en los círculos privados de ambas partes, lo que para muchos habría sido una anotación clínica rutinaria cobró, al pronunciarse públicamente, o al filtrarse entre allegados, la fuerza de una detonación emocional capaz de resquebrajar la cotidianeidad de quienes la escucharon. Las fuentes que han permitido reconstruir este episodio hablan de una mención breve, de una sílaba que por su carga simbólica, debió de resonar con ecos inagotables, la palabra bebé. Detrás de este vocablo que en otras latitudes se pronuncia con calma y naturalidad, se abre en este caso un universo de conjeturas, recuerdos y réplicas emocionales que parecen más propias de una novela que de la vida real. Se dice siempre según cercanos a las protagonistas y sin existencia aún de una declaración oficial, que la simple alusión por parte de la profesional que atendía a Yüksel bastó para que la noticia, o el rumor, se propagara velozmente entre amistades, agentes y por supuesto el enjambre incontrolable de las redes sociales. No es menor el detalle, cuando ciertas palabras se instalan fuera del entorno clínico y penetran en el foro público, su significado se transforma y empieza a operar no ya como información sino como catalizador de historias no resueltas. En el caso de Barb Aktas, la secuencia descrita por allegados tuvo un efecto evidente y profundo. Testimonios cercanos, reproducidos por quienes han seguido a la pareja desde los días en que compartieron pantalla, indican que el actor quedó visiblemente afectado, jornadas enteras de silencio, incomodidad para retomar las escenas en el set y episodios de llanto privados que trascendieron hasta quienes lo acompañan profesionalmente. Más de un colaborador en los rodajes afirma que fue necesario hacer pausas para que el intérprete recuperara la compostura, y que su ánimo quedó tocado durante días, como si la mención médica hubiera estremecido memorias y heridas que nunca llegaron a cicatrizar por completo. Quienes conocen la historia afectiva de Yüksel y Aktas remiten a un pasado intenso, público en algún tramo y luego diluido en acuerdos privados, reproches velados y el paso inexorable del tiempo. Aquella relación, que gozó de amplia notoriedad en su momento, aparece ahora reactivada por la mera posibilidad que sugieren estos reportes, la de un futuro que, aunque incierto, vuelve a proyectar sombras del pasado en el presente inmediato. No obstante, y esto debe subrayarse, la actriz mencionada optó por mantener una postura prudente y, hasta la fecha de esta publicación, no ha emitido declaración alguna que confirme ni desmienta los rumores. Su decisión de guardar silencio ha sido interpretada, por algunos de sus cercanos, como la elección deliberada de priorizar su trabajo y resguardar su intimidad frente a la voracidad mediática. Ese mutismo, sin embargo, no calma a la opinión pública, por el contrario, lo alimenta. En plataformas digitales, miles de usuarios replican interrogantes que van desde lo más íntimo a lo trivial. ¿Es verdad que Yamur Yüksel está esperando un bebé? ¿Reaccionará Barb con un intento de reconciliación? ¿O qué consecuencias tendrá esto en sus carreras? Estas preguntas que se multiplican en hilos, historias y vídeos virales, conforman un paisaje comunicacional donde la información verificable y la especulación se entrelazan hasta volverse difícil de separar. Ante ello, las fuentes que han hablado en privado recalcan la importancia de distinguir entre lo confirmado y lo rumoroso, aunque también reconocen que la rumorología posee hoy un poder que puede transformar la agenda pública en cuestión de horas. Por el lado de la salud emocional, allegados describen a Aktas como un hombre que, después de escuchar esa mención clínica, se sumergió en la revisión de recuerdos compartidos y quedó, durante un lapso, perplejo frente a la posibilidad de que aspectos de su pasado tuvieran aún consecuencias en su presente.
A tal punto llegó la conmoción, aseguran, que algunos amigos próximos confiesan haberlo visto preguntarse en voz baja si ciertos capítulos de su historia con Yüksel quedaban realmente cerrados o si, por el contrario, aguardaban aún páginas por escribirse. Estas reflexiones íntimas, cuando traspasan la esfera privada, se tornan materia de interés general y, no pocas veces, en motor de nuevos episodios mediáticos. Mientras tanto, la figura de Yağmur Yüksel aparece en esta trama con una doble faceta. Por una parte, la de la artista que rehúye la exposición de su vida personal, por otra, la de la persona que, según allegados, se siente profundamente afectada por la intrusión constante en asuntos que considera reservados. En su entorno afirman que la actriz exige con discreta firmeza que su trabajo sea lo central y que cualquier rumor, por infundado que sea, perjudica tanto su equilibrio como su actividad profesional. Aún así, y pese a esa postura moderada, la ausencia de una respuesta pública alimenta interpretaciones y expectativas contrapuestas entre seguidores y críticos. A la espera de declaraciones formales, la comunidad que sigue estos sucesos, y vosotros, nuestra comunidad de Keep Up, tiene una oportunidad valiosa: participar con criterio. ¿Qué piensan ustedes, estimados lectores y seguidoras? ¿Creen que esta revelación modificará el rumbo personal o profesional de alguno de los implicados? ¿Les gustaría que desde Keep Up profundizáramos en la cobertura con entrevistas y reportes verificados, o preferirían un enfoque más respetuoso de la intimidad y centrado en la carrera artística? Dejen sus opiniones en los comentarios. Sus planteamientos no solo nutren el debate, sino que ayudan a marcar la línea editorial que queremos mantener: informativa, responsable y comprometida con la verdad. En definitiva, estamos ante un episodio que, por su naturaleza rumorosa y por la sensibilidad de los temas implicados, exige cautela. Por ahora la información procede de fuentes no oficiales y las partes implicadas, en especial Yağmur Yüksel, han preferido no intervenir públicamente. No obstante, la palabra pronunciada en una consulta, un vocablo tan básico y a la vez tan cargado como bebé, ha tenido la fuerza de un catalizador, reabriendo historias previas y provocando una ola de emociones que no solo concierne a quienes fueron protagonistas de una relación pasada, sino que también interpela a los espectadores, a los medios y a la ética informativa que se requiere en estos casos. Mantendremos la cobertura en Keep Up con la seriedad que el tema merece, verificaremos hechos, respetaremos la intimidad, y les informaremos únicamente cuando existan declaraciones verificadas o pruebas fehacientes que permitan confirmar cualquier hipótesis. Mientras tanto, los invitamos de nuevo a participar. ¿Qué otras figuras turcas quisieran que tratáramos con este formato extenso y analítico? ¿Les interesa más la crónica sentimental o prefieren reportajes centrados en la labor artística y profesional? Esperamos sus propuestas y, por supuesto, su apoyo. Suscríbanse a Keep Up, denos un like y, si pueden, únanse pulsando CAT para que podamos seguir contando y analizando estos y otros capítulos del espectáculo con la profundidad que merecen. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.